Soul Channel, un espacio para conectar almas. Hola mis queridos amigos de Contacto Celestial, bienvenidos a este espacio y sobre todo, no solamente Contacto Celestial, les doy la bienvenida también al espacio de Soul Channel Miami, ya conectados con todos ustedes y en el día de hoy tengo un invitado muy especial que nos conocemos de hace muchos años, pero tengo el gusto, el honor, el placer de conversar con él nuevamente de un tópico que como experto es parte de su vida y como experiencia me apasiona el tema. Así que todavía hoy en día puedes tener conocimiento, duda, a lo mejor tienes fe, crees o no crees, pero es evidente que hoy en día es un tema que sigue al tapete, sobre todo cuando hay manifestaciones de este tipo. Y siempre acaparan las noticias, siempre está en el tope de las conversaciones, sobre todo en temas espirituales. Así que no podemos obviarlo con nosotros acá en Soul Channel, una gran exclusiva del cual me siento más que honrado, me siento sumamente alegre, feliz, contento, no tengo palabras para expresar esta oportunidad, este encuentro con el reconocido internacionalmente Ricardo González, ufólogo y conocedor del tema OVNI, en la cual hoy lo tenemos acá en Contacto Celestial. Fíjense la relación. Tantos años después hacemos, mi invitado y yo, un contacto celestial. Y para aquellos que me siguen y me conocen de hace mucho tiempo, sí, el tema de ángeles es mi tema, pero dentro de ese mundo de contactos celestiales entra muy bien también el tema de los contactos extraterrestres. Aunque con todo respeto y sobre todo a mi invitado, yo aprendí a no decirles extraterrestres, sino hermanos mayores. Bienvenido Ricardo González, hermano de las estrellas. ¿Cómo estás, Felipe? Realmente es un inmenso placer reencontrarme contigo, por ahora digitalmente. Tantos Ujú. años que no nos vemos. Te agradezco muchísimo esta amable invitación. No, yo te agradezco a ti tu tiempo, de verdad, Ricardo, porque sé que estás bien ocupado con tu agenda de presentaciones. También es tu propio programa. Para aquellos que deseen seguir a Ricardo González, ahí aparece en pantalla sus redes sociales, por la cual pueden seguirlo. Ha estado muy activo en viajes internacionales. Has estado en Egipto. Ahí hay tema mucho de qué hablar, pero eres un y ya con el paso de los tiempos te has destacado, vamos a decirlo así. Yo no diría una marca, porque esto no es un producto, es parte de, yo podría decir que es parte de la fe, pero tampoco, no podríamos ponerlo en el término de la fe. Es parte de tu convicción de vida por experiencias personales, de que no estamos solo en el universo y eso te ha motivado a investigar, a buscar, a no quedarte nada más que con la observación o posiblemente con cualquier información que haya llegado, sino que tú mismo te revestiste, como digo muchas veces, te pusiste tu traje de Indiana Jones, de aventurero, y empezaste con tus propias pies, con tus propias experiencias, con tus propios, vamos a decirlo así, con tus propios pulmones, a respirar lo que es este conocimiento, a vivirlo, a sentirlo, a investigarlo, y eso te ha llevado a que hoy en día internacionalmente, sobre todo en Latinoamérica, pero internacionalmente, ya tengas un reconocimiento como un ufólogo, que es el término correcto que se utiliza para todo este fenómeno del contacto ovni, contactos extraterrestres. Eres muy generoso con tus palabras, Felipe. Bueno, nosotros nos conocemos hace ya bastantes años. Si bien es cierto, mi contacto empezó en mi país, en Perú, donde nací, aunque actualmente vivo con mi esposa Sol, que es de Buenos Aires, vivimos en Argentina, pero no en la ciudad, sino al pie del mítico Cerro Uritorco, en la Sierra de Córdoba. Qué Y estos bendición. avistamientos, sí, es un lugar muy especial, estos avistamientos, estos fenómenos, estas experiencias de las que fui protagonista, que viví intensamente en Lima cuando era prácticamente un niño, fueron llevando en una cadena de hechos sincrónicos a que me relacionase
aún más con el fenómeno, con grupos de ufología, grupos de contacto, a investigar todo esto, que ya lo hago intensamente, como digo, desde que tenía 18, 19 años, luego de una gran cantidad de experiencias que fueron anteriores, como te digo, desde que era un pequeño, hasta que publiqué mi primer libro, Los Maestros del Paititi, y en el Lo año recuerdo. 99 lo fui a presentar a los Estados Unidos. Yo era un veinteañero, un muchachito, y creo que Éramos bien jovencitos nos conocimos en ese entonces. en ese Era un entonces. libro que no estaba orientado específicamente al fenómeno de los ovnis y a la hipótesis extraterrestre, sino que hablaba de una ciudad perdida atribuida a los incas, escondida en la selva enmarañada del Manú, es decir, en la parte sur oriental del Perú, en frontera casi con el Brasil, de hecho, en el departamento de Madre de Dios, en donde se cree, pues, que el remanente del imperio inca habría construido El Dorado, un bastión Ujú. inexpugnable que perseguía la conquista española, pero que no necesariamente se trataba de una ciudad perdida nativa o oculta, un enigma arqueológico, sino que podría esconder algo mucho más complejo como es la creencia del Ucupacha, el mundo de abajo, el mundo subterráneo, el mundo intraterrestre, los Paco Pacuris o los guardianes de antes, los guardianes primeros, como se menciona pues en la cosmovisión andina. Y todo esto matizado también con avistamientos de ovnis, con experiencias de las que fuimos testigos al lado de los propios machiguengas, que son los guardianes de ese lugar. Y este libro fue el preludio de una cadena de viajes, de congresos, de entrevistas en medios y una exposición tan intensa que me despidieron de mi trabajo en Perú por aparecer reiteradamente en la televisión. Me acuerdo que para viajar a Miami y atender entrevistas en programas que tú conoces muy bien, en Univisión, en Telemundo, Despierta América, por ejemplo, Sí, yo también tuve que recuerdo. sacar permisos especiales en el trabajo, licencias sin goce de haber para viajar y atender estas entrevistas, hasta que hubo un Ujú. momento que explotó, me echaron del trabajo, trabajaba en una compañía internacional, era representante médico, divulgador científico, entonces me dijeron que no podía estar hablando sobre estos temas tan polémicos, los ovnis, el contacto, y al mismo tiempo ser divulgador científico de una compañía. Entonces me despidieron. Y a partir de ese momento, en ese año que nos conocimos ahí en Miami, me he dedicado tiempo completo a compartir esta información, no para que la gente crea, sino para que piense y sea libre, para que saque sus propias conclusiones, porque no estamos solos. Es correcto y es exacto. Aquí más que todo lo que estamos buscando es el pensamiento libre. Y cuando hablo de pensamiento libre, no es el pensamiento condicionado por la programación o la red o la malla de ilusión en la que estamos sometidos, lo que hoy en día se conoce como la Matrix, el término Matrix, sino de que puedas tener una mentalidad abierta a muchas posibilidades de existencia porque el universo es muy vasto, o sea, nuestra mente, yo siempre le invito a las personas que si tienen la oportunidad vayan a un observatorio, a un planetario local de la ciudad donde ustedes se encuentren y asistan a alguno de los eventos que tengan los planetarios y observen nuestro planeta, nuestro Sol, nuestro sistema solar, nuestra galaxia y de ahí en adelante el universo es infinito que nuestro cerebro racional y pensante no alcanza a poder razonar la inmensidad del universo y pensar que somos las únicas criaturas vivas en todo este espacio. Mira, te dejo ese interrogante, pero por cierto, quiero destacar de que tu primer libro, Maestros del Paititi, todavía está vigente. Es un libro que todavía se consigue, está a la venta, está en redes sociales a la venta en diferentes plataformas y es un libro fascinante, es un libro que puede sonar aventura. Cuando lo lees puede ser como que, no, esto es pura aventura, pero para los que somos conocedores del tema, es sumamente importante porque habla del primer encuentro, el primer contacto con seres dimensionales que también viven acá en la Tierra. Entonces, no podemos separarlos, no podemos obviar de que estamos inclusive solos en este planeta. Y lo resalto para que ustedes lo piensen. No estamos Así solos es. en este planeta. Aparte de que no podemos estar solos en este universo, piensen y investiguen de que posiblemente y casi con seguridad de que no estamos solos en este planeta. Así que
ese libro tuyo revela, para ti es el primer paso y es una gran revelación. Yo digo que todos en este mundo de fenómenos paranormales, para englobar todo, en algún momento tenemos una epifanía. El tuyo fue el encuentro con estos maestros y de ahí mira todo lo que revolucionó en tu vida hasta Sin llegar a duda, lo que tú eres hoy en día. mucha agua Posiblemente, corrió bajo el puente. sí, sí, pero lo más interesante es que tú has ido documentando, aparte de maestros del Paititi, tú tienes ahorita una gran biblioteca de libros ya publicados. Entre eso hay uno que me llama mucho la atención, que vamos a estar prontamente hablando de él también, pero has empezado por tu propia cuenta a conferencias, presentaciones, viajes también de investigación, viajes también que de alguna manera te ha llevado a esos encuentros, a esos contactos. De los viajes que has hecho, Ricardo, no solamente como conferencista para presentar temas y llevar una información, sino desde la perspectiva ya de investigador del fenómeno ovni. ¿Cuál para ti ha sido como que el más te ha marcado, que todavía tú dices, este es el que más me ha confirmado de que no estamos solos? Oh, qué pregunta tan importante y compleja y maravillosa todo al mismo tiempo. Podría hablar incluso que esa expedición a las selvas del Perú, cuando Ujú, era tan joven, la del libro Los Maestros del Paititi, sería una de ellas porque fue la primera expedición a la selva amazónica, con todo lo que eso significa, con toda esa transformación. Sin embargo, hubo también otros viajes y otras experiencias. Los ujú. Maestros del Paititi fue el libro que me abrió las puertas, que me abrió un camino para ser convocado a dar entrevistas en muchos países, ¿no? Porque en realidad, más que hacer todo esto por cuenta propia, fue por la demanda de los medios de comunicación, de congresos, de conferencias, que constantemente me invitaban y de hecho lo siguen haciendo. Y después de recorrer lugares del Perú como Lago Titicaca, Cusco, las selvas del Paititi, los misterios del Huascarán, Ancash, etcétera, etcétera, ya empezamos a conocer otros lugares de América Latina y del mundo, ¿no? Desde la India a Egipto, desde Grecia a Turquía, desde Mongolia a Monte Shasta. Y Ujú. luego de dar la vuelta al mundo, tuve la suerte de viajar mucho. He descubierto que los mismos fenómenos que ocurrían o que presencié en mi país, en el Perú, con todo ese legado ancestral, también sucedían en otras partes del mundo. Y más allá de los ovnis, se transformó casi en un tema de especialización de mi trabajo, los lugares de contacto, donde ocurren todas estas cosas. Pero no porque estemos buscando afuera lo que llevamos dentro, aunque esto suene muy místico, pero es así. Sí. Es así, o sea, el contacto es interior, nosotros somos el nodo, el vórtice, el lugar de contacto y nos vemos con un espejo en esos lugares. Y pues bien, de todos esos viajes, de esos lugares, de esas experiencias, además de lo que ya viví en Perú, ¿cuál fue alguno de los que más me impresionó? Es muy difícil decidirlo con tantos puntos que pude recorrer, pero ahora mismo siento mencionar el desierto de Gobi. Fue una experiencia extraordinaria que viví cuando cumplí 33 años, ahora tengo 49, y también una experiencia Y yo que con cana. Tú afronté. con 49 y yo con cana. Cuando nos conocimos no teníamos esos números. No, no, no teníamos esos números. Jugábamos en las ligas inferiores, ¿no? Teníamos Sí, sí, unas décadas menos. Y Egipto, ¿no? exactamente. Egipto también ha sido muy importante, una expedición que hicimos en el año 2003, una extraordinaria experiencia que me tocó vivir dentro de la cámara, de la llamada Cámara del Rey, donde hay un sarcófago de gres negro que probablemente en el pasado se utilizaba para liturgias, para iniciaciones místicas, no únicamente, como se cree en la arqueología oficial, para que allí se depositen los restos de algún faraón o sacerdote. Que Estamos nunca hablando de se la Gran Pirámide, estamos hablando de la Gran Pirámide de Egipto, en la de Cámara Giza, Real que está interna dentro de esta en estructura. el corazón mismo de Y la pirámide, no confundir con la en, cámara de la reina que está en una cavidad inferior. sí, y que siempre, como tú lo has destacado, lo has resaltado ahorita, siempre se creó el mito de que era más que todo una cámara funeraria
y desde la perspectiva de investigaciones se ha descubierto de que no necesariamente era para albergar el cuerpo de un faraón. Parece que ahí, Por lo menos no en cuanto, con esa única función, porque si analizas en otras pirámides y otros yacimientos arqueológicos en el mundo, habían también funciones iniciáticas muy importantes que no se pueden subestimar. Es verdad que se han encontrado sarcófagos o ataúdes, o como le queramos denominar, donde se han dejado los restos de un importante sacerdote. Ahora mismo recuerdo en México cuando estuve en la zona de Palenque, ¿no? El Templo de las Inscripciones y el hallazgo en el año 52 del arqueólogo mexicano Alberto Ruz de lo que es la tumba de Pacal Botán, ¿no? Tan jovencito, impresionante. este rey sacerdote, o sea, y también el señor de Zipán, guardando las distancias al norte del Perú. Pero quitando todo eso, hay leyendas, mitos, tradiciones que han llegado hasta nuestros días que describen, incluso hay textos también, mucha información, las costumbres religiosas, místicas y por qué se construían estas pirámides, no solo para que sean tumbas y nada más que tumbas, más bien como unos comunicadores con el más allá. Y esto es lo interesante de estos lugares de contacto, porque los lugares eran importantes. No es que se hicieron importantes porque se construyó el Templo de las Inscripciones, la pirámide de Giza o Machu Picchu. Los lugares ya eran especiales, ya eran sagrados, ya eran huacas, como dicen mis ancestros en el Perú, y para que no se olvidasen, se construyeron estos santuarios, estos templos, en donde se han llevado todo tipo de experiencias, entre ellas el culto al más allá, porque tanto los antiguos mayas como los egipcios o los antiguos peruanos creían que la vida no terminaba con esta existencia física, sino que todo lo contrario, que al morir, que es la más alta iniciación que puede tener un ser humano, renaces y eres transferido hacia otra realidad que no podemos comprender con nuestros procesos cerebrales, nuestro cráneo, nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo biológico, porque estamos como atrapados en esta densidad. Y no es un término esotérico cuando digo densidad, realmente este es un plano mucho más denso, es real, es así, aunque estemos construidos de cosas con un gran vacío cuántico, pero al despojarnos de esta ancla humana y al cruzar a ese duat, por ejemplo, como decían los antiguos egipcios, renacemos como una suerte de dioses, aunque esta definición pueda sonar un poco rocambolesca o controvertida, extraña para quienes me están escuchando. Así que la experiencia que me tocó vivir en la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide, atribuida al faraón Khufu, también llamado Keops, fue extraordinaria porque tuve una serie de visiones, de experiencias, de recuerdos, no sé cómo denominarlo, que terminó en Entiendo un muy bien. libro, primero un informe que fue muy polémico en su día, hace 20 años se publicó, y luego todo esto se publicó en un libro que se titula El Portal Cósmico de Orión, que ha tenido mucha influencia en grupos Maravilloso espirituales, libro. grupos de ufología, grupos de contacto, que citan un poco nuestra experiencia o la información sin mencionarlos, pero caló muy hondo, ¿no? Esa interpretación sobre un recuerdo o una conexión con esos dioses de la constelación del cazador, ¿no? Tal vez Robert Bauval no estaba del todo equivocado. Este ingeniero y astrónomo aficionado, un investigador egipcio de origen belga, que ya había propuesto en los años 90 que tal vez las tres pirámides de Giza estaban alineadas al cinturón de Orión, o sea, como un espejo en Giza y Orión. Y si esto es así, que está muy discutido hasta el día de hoy por la arqueología ortodoxa, por la academia ortodoxa, que también se puede equivocar, está demostrando que es un espejo en la tierra de lo que ellos veían en el cielo, la patria celeste de Osiris, y a donde viajaban las almas una vez que pasaban por la muerte. Y eso no solo ocurre en Egipto, sino en muchos lugares en el mundo, y no creo que sea una casualidad, Felipe Alfonso, no creo que sea un No, accidente. no, no, totalmente de acuerdo contigo porque tuvo la oportunidad de viajar a México hace muchos años atrás y estuve en lo que se conoce como Teotihuacán. Mm. Y es impresionante. Una cosa es lo que tú ves en los videos y en cualquier revista a cuando estás ahí. Ver lo que
fue lo que quedó de remanente de esas construcciones, que entre eso está la famosa pirámide del Sol y la famosa pirámide de la Luna. Primero, la magnitud, pero segundo, cuando empiezas a investigar, resulta que tiene una correlación Teotihuacán con las gran pirámides de Egipto. En el sentido, sí, sobre todo la pirámide del Sol con la gran pirámide de Egipto, que la diferencia es metros, tanto de base como de altura, son metros, pero es casi, matemáticamente, casi están alineadas. Y hay un detalle también que resalta. Acabas de describir la relación de las tres pirámides de Egipto con la constelación o sea, lo que se conoce como la constelación de Orión, el famoso cinturón de Orión, y Teotihuacán tiene la misma estructura, tiene la misma formación. La configuración. O sea, es la misma configuración, y lo que estamos viendo es que esto se replica en otras escalas en diferentes espacios de acá del planeta Tierra, donde hubo civilizaciones muy antiguas, que también hace una correlación con el cinturón de Orión. O sea, si en aquella época no había esa tecnología que tenemos hoy en día de comunicaciones, internet, satélite, que todo era primitivo y rudimental, exactamente, o sea, y en diferentes puntos geográficos del planeta Tierra, y casi siempre en civilizaciones muy destacadas, como fue la civilización del antiguo Egipto, tenemos la civilización inca, la civilización maya, la misma civilización azteca. Y bueno, anterior a ellos, acá en Mesoamérica, fue Teotihuacán. Y en ese viaje a Teotihuacán, que me acordé después de ti, tuve también una experiencia ahí frente a la gran pirámide, no del Sol, en la pirámide de la Luna, y justamente fue con un chico que casualmente es parte de los guías turísticos de ahí, que son los que van explicando, y lo que vivimos los dos, hasta él se quedó impresionado. Él se quedó así como que, espérate, yo sentí esto, pero no sé cómo explicarlo. Y yo, tranquilo, no lo explique, yo sé lo que tú sentiste, que lo mismo lo sentí yo. Fue como entrar en un espacio dimensional donde hubo manifestaciones, imágenes, podríamos decir que recuerdos ancestrales, y te das cuenta de que estos fueron centros ceremoniales también de contactos. O sea, estas civilizaciones de alguna manera dejaron en sus vestigios la posibilidad de contacto con seres, ya sea de otras dimensiones o seres estelares, que podrían muy bien proceder de lo que hoy llamamos las estrellas. Sí, obviamente, al margen del origen de algunas pirámides, algunas construcciones soberbias, increíbles, en donde, a ver, yo participo mucho en History, pero no coincido con aquella versión que todas las construcciones del pasado fueron construidas por extraterrestres. No lo niego, pueden haber algunos casos puntuales, por algunos indicios, no puedo decir evidencias incontestables, pero ya decir que todo, absolutamente todo, como en su día lo defendía el recordado Eric von Daniken, fue construido por seres de las estrellas, creo que hay que segmentar. Pero definitivamente, y allí coincido contigo, nuestros ancestros tuvieron contacto con algo, una información privilegiada, que según sus propios mitos, sus leyendas, o llegó del cielo, o llegó de dioses evangelizadores, sobrevivientes de culturas perdidas que llegaron allende los mares, como la Kashkara de los indios Hopi, la Hatun Pachamama de los antiguos peruanos, o incluso la jiba, ¿no? La perdida jiba de los pascuenses, en donde los moais de Rapa Nui, algunos de ellos, y hay una investigación en curso hasta el día de hoy, también están señalando Orión y en la misma fecha, ¿no? El año 10.500 antes de Cristo, al igual que las pirámides de Giza. Entonces, todo esto es muy interesante. Y las experiencias extradimensionales, paranormales, donde uno percibe cosas en un lugar, como lo que te ocurrió en Teotihuacán, donde los hombres se convierten en dioses, pues uno podría decir, no, pero esto es un delirio total, es una sugestión. Hay casos de total sugestión, sin ninguna duda, esto pasa mucho en los grupos de nueva era, de espiritualidad, puede suceder, pero insisto, no se debe colocar todo en el mismo saco. Hay experiencias reales de percepción extrasensorial genuinas, y hoy por hoy que varios neurocientíficos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras están experimentando las plantas sagradas, por ejemplo,
Y cuando los chamanes, los auténticos, no los charlatanes y oportunistas, que hay un ejército de ellos De hoy en también, día. hay que Sí, decirlo, los genuinos, que los respetan genuinos. el legado de las mamaicunas, de las plantas sagradas, que no las han transformado en un fast food y no se la comparten a cualquiera, si venga con euros o con dólares, ¿vale? Los auténticos, cuando ingresan en las cuevas, en las pirámides, y sobre todo en templos prehispánicos en América, para ser más concreto, ven lo mismo, ven lo mismo bajo el influjo de la DMT, por ejemplo, con la ayahuasca, ven exactamente lo mismo que los contactados, o las personas que han tenido una expansión de conciencia visitando Egipto, Teotihuacán o Monte Shasta. Ven lo mismo. Incluso hay un caso muy concreto en Pucallpa, en la selva del Perú, el señor Pablo Maringo Chuña, ya falleció, un ayahuasquero, un chamán, que logró pintar en varios lienzos hermosos que han sido estudiados por varios antropólogos con estupefacción, maravillados, sorprendidos, lo mismo que ven los contactados, discos voladores incluidos, ¿eh? Seres de naturaleza incluidos, en donde no todo, como tú bien decías al inicio de esta entrevista, es extraterrestre, ¿no? Léase en la interpretación de todos, seres que vienen en vehículos físicos, supuestamente físicos, con volumen, densidad, peso, que llegan de Ganímedes o de las Pleiades y aterrizan en Ujú. Monte Shasta o en Stonehenge, ¿no? Que acabo de estar allí en Inglaterra. No, sino también hay seres interdimensionales, seres de luz que no tienen nada que ver con la hipótesis extraterrestre, que conviven con nosotros en el mismo espacio, entre comillas, pero vibrando en diferentes frecuencias y moviéndose en otras líneas de tiempo. Es lo que la tradición andina se les llama, a ti que te gusta y te conectas con toda esta información de los ángeles, en el esoterismo andino se le llama huamanis, que significa ángeles de la tierra. Ángeles de la tierra. Es decir, seres de luz, Ujú. intermediarios que fluyen de las huacas, que como visión andina se les llama lugares sagrados, huacas, fluyen de allí y se les denomina huamanis o ñaupas, ¿no? Los antiguos, los ancestrales. Esto es increíble. Los ángeles de la tierra, dicen los chamanes o los pacos andinos, ¿no? Así que Sí hay los hay, sí los hay. en diferentes desde esta perspectiva, desde luego, ¿no? En diferentes planos, universos. Y esto es muy interesante porque los templos de otrora Ujú. pareciera que están abriendo sus puertas, sus despensas de conocimiento, para que aquel que abra el corazón y trate de escuchar podría integrar esa información que ha sido custodiada por algo o por alguien a lo largo de los siglos, incluso miles de años. Entonces, esa necesidad de mucha gente de acudir a lugares sagrados, sea el desierto de Atacama, el Cerro Litorco, Monte Shasta, las pirámides de Egipto, hay como una ola de eso últimamente. Creo que no es solo la aventura de ir a lugares exóticos e intentar vivir una experiencia extraña. No, no, no. Hay como un llamado planetario, aunque esto suene también polémico, pero lo hay, en mi opinión lo hay, para ir a recordar quiénes realmente somos en este tipo de lugares. No porque estos lugares o estos santuarios de la tierra te vayan a devolver la memoria de un porrazo y que todo No, el trabajo no, eso no es así. lo va a hacer el lugar. O sea, en realidad, como dicen las enseñanzas herméticas, las puertas del templo se abren de par en par al discípulo que está preparado. Los Así labios de mismo es. sabiduría, ¿no? Se acercan a aquel que está presto a escuchar. O sea, primero hay una característica personal, individual, de transformación interior para que estos lugares de contacto, estas huacas de la Tierra, estos chakras planetarios, estos nodos o vórtices, eh, Ujú. te abren. Primero, pero primero es el trabajo personal. Y es increíble todo lo que estamos hablando porque yo acabo de estar, te cuento, aquí en los Andes peruanos, en Pariacaca, que es la montaña más sagrada de mis ancestros en los Andes centrales del Perú, y allí hay un pueblo que parece perdido en el tiempo, emplazado a 4.300 metros de altura. Y era Wow, bastante increíble, alto. sí, hablar con sus habitantes que te hablan español de forma muy simple, pero en realidad su idioma es el runasimi, el quichua, y nos contaban cómo están acostumbrados a ver luces que se mueven sobre su pueblo,
que están pastando y los acompañan y luego se van, y todo tipo de fenómenos que ocurren también en una laguna mitológica que tuve la oportunidad de conocerla y es un impacto de conciencia tremendo que se llama Muchucocha, ¿no? Entonces, convivir con estas gentes de los Andes, como nos ha pasado en su día con lamas de Asia Central o con los propios Rapanui de la de Pascua, o con los lugareños de Shasta, que tú has estado también por allí. Bueno, todos estos testigos te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Que este fenómeno se repite una y otra vez. Es increíble. Son lugares que transforman. Me recordaste cuando estabas haciendo tu exposición, un libro que todavía es vigente y es muy básico en la educación o en la formación de lo que es cuando uno sale del colegio, lo que conocemos en Latinoamérica como liceo o en los Estados Unidos en inglés high school. El Popol Vuh, que es un Claro. libro mítico de la cultura maya y de la cultura mexicana. Y cuando tú lees el Popol Vuh, pero posiblemente lo leerás como parte de una asignación o una tarea de educación, de literatura, de educación. Pero si lo lees con una mente abierta, y más allá de una mente abierta, yo creo que también, yo digo que eso también viene dentro de cada uno de las personas, vas a encontrar que hay mucho más información de lo que dice literariamente. La Y te das cuenta creación de del ser humano, ¿no? la creación del hombre, y tú 13 te das cuenta. dioses, ¿no? El consejo de 13 dioses que crea al ser humano del maíz. O sea, el Popol Vuh, la Biblia, los nativos quichés, y te decía el Exactamente. Payacaca, aquí en Perú, Ujú. el equivalente al Popol Vuh es el manuscrito de Huarochirí, y cuenta cosas muy parecidas. Y has dicho algo tan revelador de que, y tan clave, que tiene que haber una preparación interna. Muchas personas empiezan su búsqueda externa y no se dan cuenta que primero tiene que haber una preparación interna. Y yo creo que eso es lo básico para todos estos encuentros, para todas estas epifanías, todas estas manifestaciones, que también no sé si en la manera o en la forma de que se vayan registrando estos encuentros, forman también parte de ese crecimiento interno. Claro, tendríamos que tocar un poquito, o sonaríamos un poquito místico, que no es la idea, un poquito esotérico, que tampoco es la idea, sino también desde la perspectiva mística y esotérica, también ir comprobando toda esa información que nos va enriqueciendo espiritualmente y humanamente. Y eso también es lo que, más allá de enriquecer tu ego personalidad, es también despertar la memoria interna de tu alma que te lleva a recordar quién fuiste en el tiempo, sobre todo en los tiempos ancestrales, tu procedencia, tu origen. Y estamos viendo, como tú dijiste, si hay un llamado planetario a lo que yo llamo un wake-up call, un llamado al despertar. Oye, date cuenta que tú no solamente eres humano, tú no eres carne y huesos y órganos, tú eres más allá. Y vuelvo y resalto, si van a un planetario, a un observatorio, van a encontrar una tabla impresionante, yo la he visto ya en algunos observatorios, donde habla de los elementos que hay en la Tierra y los elementos que se conocen del espacio. Y van a ver la correlación que existe de esos elementos de la Tierra con algunos elementos del espacio que corren en nuestra sangre, corren en nuestros órganos, en nuestros tejidos. Ahí te están revelando algo, aunque sea pura El ciencia. agua misma que bebemos es Ujú. producto de explosión de estrellas, ¿no? Que aportaron los ingredientes para que el agua se origine en el universo, ¿no? O sea, podíamos remontar nuestra estructura física hasta las supernovas. Es increíble, somos el universo. Exacto. Ricardo, Tepoztlán. ¿Tuviste en Mm. Tepoztlán en México? Pasamos del Cosmos a Tepoztlán. Sí, he estado varias veces. Es un lugar fascinante. He desarrollado también retiros en ese lugar y ha sido una experiencia increíble. Tepoztlán, hemos visitado el Teposteco, naturalmente, esta pirámide ahí en lo alto, como Por la zona eso pasamos cercana. como tú dijiste, pasamos del cosmos a México, a Tepoztlán, pero es que ahí hay una conexión con el cosmos. Por eso te hago la Sin duda, pregunta. sin duda. México es un país eh, fascinante. Además, yo me Sí. siento muy
muy en casa cuando he ido a México. Incluso tenemos una cultura muy parecida, ¿no? Gastronómica también. A mí me gusta comer con cebollita, el cilantro, o el culantro, como decimos en Perú, con el picante, el chile, como dicen ellos, los bailes, el colorido, la etnia. Perú, México y varios países de América Latina tenemos muchos puntos en común y eso lo aprecio. Pero también la búsqueda, el misterio. Y creo que está en nuestra Ujú. sangre, está en lo más profundo de nuestra conciencia. Y en México me siento en casa. Y bueno, Tepoztlán y Amatlán, que es otro lugar muy importante donde hay testimonios de muchísima gente con la que yo he hablado y también algunas experiencias hemos tenido de haber observado seres como de luz, siluetas luminosas, como construidas en neblina, ligeramente transparentes, caminando en medio del campo, ¿no? Al pie de los cerros. Esto sucedió muchas veces. Otro lugar en México que me encanta es Peña de Bernal, por ejemplo, que es otro lugar de contacto increíble, fascinante y bueno, eh, la zona del Popo, cuando he ido a dar conferencias en Puebla, es un verdadero vórtice ese volcán. Hay tantos lugares en México que podríamos México pasar es mágico. horas, horas y horas hablando de lo que es México, ¿no? México es mágico, es rico en su cultura, en su historia, pero es un país mágico, y digo mágico en el aspecto místico, esotérico, pero sobre todo en el contacto extraterrestre, en el contacto ovni. Y te mencioné Tepoztlán porque tuve la oportunidad de estar en Tepoztlán. No subí al Teposteco porque para el momento que nosotros llegamos estaba lloviznando y nos habían dado Peligroso. ciertas, sí, estaba dando ciertas indicaciones, pero me sorprendió mucho que hablando, conversando con los lugareños, para ellos el tema de manifestaciones de contacto es como nosotros sentarnos a tomar un café. Ellos han visto lo que tú acabas de describir, las luces, los movimientos de las luces, avistamientos. Hay personas que dan testimonio y están algunas documentadas de avistamientos, sobre todo en el cerro, o luces que se mueven en la noche de gran magnitud, y para ellos ya lo hacen como algo familiar, o sea, para los lugareños, eso es ya como vida cotidiana de ellos. Y es interesante como que ya en muchos lugares las personas se están como que adaptando a esta realidad que todavía sigue siendo polémico, sobre todo cuando hay incursión de los gobiernos, y eso es un tema un poco delicado para hablar en estos momentos, eh, pero la gente, más allá de lo que pueda dictar la media, la prensa, o posiblemente lo que puedan decir algunos gobiernos o algunas personas alineadas o de alguna manera patrocinadas por los gobiernos, hoy en día la humanidad está muy abierta a estos temas y cada vez creen más de que no estamos solos en este universo, no No, estamos sin solos en duda. este planeta. Ayer estaba en una entrevista también con una periodista de Argentina hablando sobre el Uritorco y otros misterios y les decía, un poco siguiendo tu reflexión, cuando yo empecé a escribir y a divulgar y a aparecer en los medios a inicios de los años 90, hablar de este tema era complejo, era difícil. Era una época en la que, y tú lo conoces porque llevas mucho tiempo en la divulgación también, que no había internet, que no había redes ¿No? sociales. Ahora, cualquier persona que quiera hablar de lo que se le cante, se abre su canal de YouTube, se abre una cuenta en Instagram y se difunde a sí misma, ¿no? En esa época no era así. Ujú. Si tu trabajo era considerado importante, entonces te invitaban los medios de comunicación, la radio, la televisión, entrevistas en los diarios, o sea, diarios, papel, ¿no? Que uno iba a comprar. Bueno, no era la era digital que estamos viviendo ahora, era mucho más difícil en ese entonces. Para informarte, tenías que escribirte cartas, Bueno, Ricardo, con perdón, todo cartas respeto, sí, con tus colegas. difícil entre comillas, porque mucho de eso que estás describiendo y que estás compartiendo en este momento, sabemos y tenemos la convicción de que para ellos no hay nada difícil. No, no, para Ellos, ellos ellos ponían todo, ellos sí, ponen todo en la línea. es verdad, hay una serie de hechos sincrónicos y una apoyatura Ujú, que, que es increíble y se abren los medios, se abren las puertas, ha sucedido, pero también ujú. depende mucho de tu trabajo, porque si no tienes nada que decir, si no eres un buen comunicador, eh,
o por lo menos intentar transmitir toda esta información lo mejor posible, con mucha prudencia, que la vas ganando con el tiempo, con la madurez, tampoco es Con la garantía veracidad y con la veracidad también, o sea, en de el sentido de que honestidad, es comprobable que hay honestidad y hay coherencia en lo que estás informando, lo que estás compartiendo. porque ahora en estos tiempos que estamos viviendo hay sobreinformación Ujú. y bueno, nadie es dueño de la verdad y quien ve este vídeo ahora mismo o escucha una entrevista o va a un congreso, tiene que discernir. Yo he defendido desde el día uno, como tú sabes, que la gente debe cuestionarlo todo, incluso lo que yo mismo estoy transmitiendo, ¿no? Por más que sea honesto, sea auténtico y lo hagas desde el corazón, pero se tiene que analizarlo todo. Pero en el hilo lo que decía y lo que le comentaba la periodista de Argentina hace Sí. poco, si para mí fue complejo en los años 90 o a fines de los 80, yo citaba a un investigador, un gran amigo que ya partió, Fabio Serpa, que Oh, en los años 60 ya difundía todo esto en los medios en Argentina. Él nació en Uruguay, en Argentina. sí, Él también estuvo un muchas gran. veces en Miami, estuvo en medios importantes, pero empezó en los años Ujú, 60. Incluso unos años antes, en 1955, José Carlos Paz García, ufólogo peruano, creó la primera institución de investigación del fenómeno ovni en el año 55, Felipe, ¿no? Y dejó un buen legado de investigación porque de hecho sus tres hijos, Carlos, Sisto y Rosemary Paz Wells, se involucraron en ujú. una experiencia de contacto que fue muy conocida en América Latina con el nombre de Rama o Grupo Rama. Y yo, mi, Sisto Paz. y yo mi juventud, así es, como tú sabrás, formé parte con mucho entusiasmo, con experiencias realmente maravillosas del IPI, de Rama y de todo ese proceso que nació en el Perú y afectó a mucha gente, sobre todo de Iberoamérica. Entonces, pero imaginemos, ¿no? El IPRI, el año 1955, o sea, un delirio, una locura, crear un instituto de investigación en Perú, o sea, En y Perú. bueno, entonces Y en la imagínate década, ahora y en la década de los 50, en los las años redes 50 del sociales. pasado siglo XX, que no existía la tecnología de Nada, comunicaciones que tenemos hoy en día. no, no, no. Por eso te digo, ahora hay algo bueno, maravilloso, pero también que nos debe invitar a la reflexión. Ujú. Hay tanto contenido en las redes sociales que nos permite llegar a muchísima gente que por un lado visibiliza a las personas que no tenían cabida de pronto en el mass media, ¿no? Que tal vez jamás hubiesen sido invitados al show de Cristina o a Don Francisco Presenta o a Discovery Channel, ¿no? Pero se abre su canal de YouTube y de pronto tienen muchos seguidores que siguen su trabajo. O sea, esa parte de las redes sociales es buenísima porque Sí, te abre las puertas a que investigadores o testigos compartan su información. Pero al mismo tiempo, al no haber un filtro, genera una tendencia en donde ya se empieza a filtrar la locura, las fake news y un montón de cosas. Pero todo sea bienvenido porque es preferible el exceso de información y que uno pueda discernir a la censura, al oscurantismo, a ujú, herramientas que ahogaban que estos datos se puedan dialogar, se puedan hablar. Fíjate que ha sido a través de las redes sociales, los comunicados, a través de estos medios, que se ha podido viralizar avistamientos que implican a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde el año 2017 se han viralizado y los medios tradicionales como de New York Times o de Washington Post, entre otros, lo han publicado o CNN o Fox News, lo que se te ocurra, ¿no? Con todas las características ideológicas o políticas, todos metieron los pies al barro, vamos a hablar de esto, ¿ya? sí, Avistamientos sí, filmados por pilotos de guerra en casas norteamericanos. Recientemente hubo una audiencia con importantes militares y servicios de inteligencia reconociendo que todo lo que estaban comentando, porque lo hicieron bajo juramento en Washington, ni más ni menos, sí, en el era real Congreso, eso fue reciente, correcto. hace muy pocos días, aunque también hay que decir
que hay que estar atentos porque muchas veces en estas audiencias se puede filtrar algún supuesto testigo que trata de, utilizando un término muy futbolístico en Sudamérica, de embarrar la cancha, ¿no? De intoxicar la Entiendo, situación, ¿vale? Yo no te espero entiendo. nada, no espero nada a corto plazo. Hay colegas de investigación del fenómeno OVNI y su hipótesis extraterrestre que están muy entusiasmados, muy contentos y ya están anunciando que antes que termine este año el gobierno de los Estados Unidos va a aceptar que no estamos solos y que tiene información de civilizaciones extraterrestres y ya lo están dando por hecho. Y yo no lo veo así, creo que la censura va a Ujú. continuar, creo que la censura va a continuar y también es incorrecto decir eh, que en la reciente audiencia el gobierno de Estados Unidos aceptó que los extraterrestres existen. Eso en ningún momento lo dijeron, solo aceptaron algunos de los militares que dieron testimonio que vivieron experiencias con objetos voladores no identificados y que escucharon o saben que existen programas que obviamente existen, pero no presentaron una evidencia incontestable de recuperación de estos objetos de origen no humano. Eso es todo lo que pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado porque te dan como el caramelito, te entusiasmas y de pronto otra vez la mecedora, ¿no? Otra vez a postergar las verdaderas. Y tú sabes lo que pasa también, Ricardo, y queridos amigos que nos están escuchando en este momento, que siempre buscamos como referente eh, un país de importancia para que si ellos lo testifican o lo revelan, es verdadero. Y después de ese encuentro que tú has mencionado en Washington, estuve conversando con algunos conocedores del tema y es como se dice, bueno, yo que viví en Venezuela muchos años, hay un refrán como que dice que descubrieron el agua caliente. O sea, esto es un tema que viene de décadas, que viene desde la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, que como tú has dado referencia, ufólogos, investigadores serios que empezaron desde los años 50 a hacer todo esto, y todavía nosotros como humanidad, como colectivo consciente, estamos esperando de que alguna autoridad importante mundial lo certifique. Cuando tenemos videos hoy en día que ya es casi, yo diría que el referente diario de avistamiento. Recientemente hubo unos avistamientos en la isla de Cuba, filmado, gracias a la tecnología del celular filmado. Claro, han hecho memes, han hecho burlas, han hecho chistes, bueno, muy del jorgorio caribeño, pero ahí está el referente, un video que ya ha sido investigado en el sentido de que para verificar si no está montado o es una maqueta o está filtrado el video, o sea, es original en la isla de Cuba, ni decir los avistamientos que se han documentado en China, del cual el gobierno chino los tiene prohibidos. En Rusia también se están dando muchos avistamientos, muchísimos, Sí, aunque el gobierno oficial de Rusia no hable de estos temas abiertamente. me Pero consta. lo más interesante de este tema, en este campo que hemos entrado, que es abierto con el tema de algunos países y los gobiernos, es que siempre se toma de referencia y de hecho hubo memes a raíz de esta presentación en Washington, como que Estados Unidos es el único país de todo el planeta Tierra que tiene avistamientos. O sea, hay un meme que todavía recuerdo que sale el planeta Tierra y dice único lugar de contacto y señalan a los Estados Unidos, el mapa de los Estados Unidos. No, eso está Y mira ocurriendo todo, en todas partes del mundo, como tú bien sabes, lo que sucede Brasil, en en Chile, en Brasil. Argentina, y sin contar aquellos avistamientos grandes que tú puedes dar mayor explicación de este fenómeno cuando antecede a una catástrofe de gran magnitud. A veces se han reportado oleadas, que es cuando se incrementa el reporte de estas observaciones, antes, durante o después, pero sobre todo antes de un incidente natural, como puede ser un terremoto, Maremoto, severo, y bueno, y una serie de fenómenos. Ha ocurrido. De hecho, se han filmado objetos interactuando en medio de grandes tormentas y parecen absorber la energía de las tormentas que hoy por hoy sabemos generan antimateria, ¿no? Es decir, que una tormenta severa es una suerte de acelerador de partículas sobre nuestras cabezas. Y hay estudios de hace pocos años
que lo ponen en evidencia. Y hay vídeos, insisto, de estos objetos captando esa fuerza, esa energía. Es realmente extraordinario. Pero los Bueno, avistamientos ajá. están en todo el mundo, están en todo el mundo, las fuerzas aéreas lo saben. Yo he dialogado con pilotos en activo, militares, en varios países, y tienen la prohibición de hablarlo abiertamente, Ujú, porque si no, no pasarán el siguiente test psicológico, ¿se entiende? Y por lo tanto se entiendo. quedan sin sus funciones, sea un piloto comercial o sea un piloto militar. Se ha destapado de Estados Unidos con todo lo que esto implica, pero obviamente que está sucediendo en los países que has mencionado, ¿no? Incluso los países que tienen una política de extremo cuidado, por decirlo de forma diplomática, como Rusia, en que en realidad es una censura importante. Yo he tenido oportunidad de estar en Rusia en una expedición en Siberia, acompañado de un militar ruso, en la zona del Beluja, y él me Ujú, decía, acá tenemos bases militares, Siberia, ¿no? Y, y muy cerca de la base militar han aparecido discos luminosos que han aterrizado sobre la nieve y han dejado los círculos, o sea, las marcas, objetos con forma de esfera, algunos con forma de cubo, nos lo contaban. Alexei, puedo decir su nombre, más no su apellido. muy bien. Y me comentó todo esto a mí, a mi grupo expedicionario, y le dije, ¿por qué no han dado a conocer? Y las imágenes, no, si nosotros damos a conocer una sola imagen de esto, nos fusilan. Sí, Y estuve es ahí, así. estuve ahí, no es que lo leí en internet, ¿vale? Tú sabes que yo soy más que todo un explorador y, Explorador. y voy a este tipo de lugares y los testimonios de altas fuentes son realmente lapidarios, son contundentes. Ricardo, hay mucho tema, mucho tema, sobre todo con este conocimiento y más tú con todo tu conocimiento y tu experiencia. Pero no quiero saltar este momento de encuentro que tenemos y tú que eres de Perú sobre el tema que es muy turístico, es muy turístico, pero también tiene su parte de misterio dentro de la arqueología ortodoxa. Y es el famoso Cusco y obviamente Machu Picchu. Y quisiera tu opinión de Machu Picchu, desde tu conocimiento, más allá del aspecto arqueológico, de lo que en algún momento fue un bastión de la cultura inca y fue una ciudadela, pero mis respetos para el que ha ido a Machu Picchu y observe la geografía y sobre todo cómo llegar a Machu Picchu, pero que observe la geografía, el entorno y ver aquellas estructuras, pone en duda todavía un poquito también lo que pueda decir la arqueología ortodoxa de hoy, de estos tiempos. Pero desde tu conocimiento, no quiero saltar esta oportunidad sin preguntarte desde tu propio territorio lo que es Machu Picchu y Cusco. Mira, he ido muchas veces, naturalmente, en mi país, al Cusco y a Machu Picchu. En algunas ocasiones he llevado grupos grandes, internacionales, para que puedan conocer estas bondades de mi país, el legado de mis ancestros. Y luego de hablar con arqueólogos, historiadores, ir al lugar, sentirlo, recorrerlo de esquina a esquina, consultar con especialistas, y entre los especialistas no solo me refiero a los académicos, sino también a los curanderos, los chamanes, los que hacen los viajes psíquicos. Yo respeto mucho eso, aunque se considere pseudociencia. Es más, hay algunos hallazgos arqueológicos que se han encontrado a través de viajes psíquicos, ¿no? La mayoría de los descubrimientos arqueológicos no los han hecho los arqueólogos, sino exploradores, y luego llegan los arqueólogos con todas las herramientas que poseen para dilucidar qué fue lo que se halló, ver el contexto. Pero muchas veces son exploradores con mente abierta los que encuentran los grandes misterios. Hiram Bingham estaba buscando Vilcabamba, y hay una historia muy curiosa que tiene bastantes elementos de realidad, que él estaba frustrado por no hallar lo que buscaba, y fue un lugareño de la zona que le dice, donde pastamos hay rocas que están cubiertas por la vegetación, y así encontró Machu Picchu, o sea, por un dato local. ¿Cuántas ciudadelas perdidas se encuentran bajo la selva o bajo la arena, como ocurrió, por ejemplo, disculpa que haga un paréntesis, al norte del Perú Sí, con Caral? sí, La supe de eso. a Ruth Shady,
dijo, no, esto no son cerritos, esto es otra cosa. Y empezó a desenterrar una ciudadela con pirámides que tienen unos 5.000 años de antigüedad. Es decir, ahora mismo son las pirámides, cifras oficiales, más antiguas de la Tierra, más antiguas que Egipto, lo que se te ocurra. Entonces, Y están Machu acá en Picchu, América. Y están acá en América, que están acá en eso es lo América, que, están al norte eso es del lo Perú. ¿Y cuántas está otras también han revolucionando. descubierto, no? Sí, pero justamente ese hallazgo está revolucionando la arqueología de hoy en día, porque siempre se tomó como referente lo que hoy conocemos como Egipto, Serio. Israel, hoy lo que conocemos como Irán, Irak, que era la antigua Persia, pero aquí en América, que se haya encontrado esto y que data mucho más de lo que conocemos del antiguo Egipto y de Ur, que está en Irán, que data mucho más antiguo que Egipto. Y de verdad que eso te lleva como que, espérate, ¿qué pasó aquí? La patria secreta del patriarca Abraham. Pero Uh volvamos -huh. a Machu Picchu. Para mí Machu Picchu es Sí, más antiguo de lo que se supone. Tal vez las últimas estructuras tendrán unos 500 años de antigüedad. Recientemente se han hecho estudios de ADN de algunos enterramientos en los alrededores que corresponden a yanacas o ayas, hombres, mujeres que están emparentados también con población de la Amazonía y que sirvieron como constructores. Es decir, está bastante bien estudiado e incluso está confirmadísimo que los españoles nunca llegaron a conocer Machu Picchu, nunca llegaron. nunca. Pero, pero, según la tradición oral, que yo respeto mucho, Machu Picchu habría sido construida sobre un antiguo adoratorio. Y allí sí podríamos remontarnos a Disculpa, una construida sobre un antiguo. adoratorio, una antigua Ok, ok, construcción tal vez menor pero sagrada, una antigua huaca. A ver, Tiahuanaco, que es el origen de muchos de los pueblos andinos, al menos como civilización, en el lago Titicaca, hoy separado del lago Titicaca, se cree que antes el Titicaca tenía una mayor extensión. Tiahuanaco, gracias a una investigación del CIAT, el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiahuanaco, se demostró que Tiahuanaco está construida sobre otra ciudad, sobre otra ciudad, sobre otra ciudad y sobre otra ciudad, o sea, ciudades superpuestas. Igual ocurre en México, una pirámide sobre otra construcción, sobre otra construcción. Entonces, así es. pasando a limpio, si tiras del hilo, del ovillo, te vas a Ok, encontrar que estamos estudiando arqueológicamente las últimas poblaciones que estuvieron allí. Otro ejemplo, con esto termino, el Capac Ñam, el famoso camino vial andino que unía Cusco con otros santuarios de América del Sur, porque estamos hablando de una red de decenas de miles de kilómetros cuadrados, ni más ni menos, que superó en su día las calzadas maravillosas del Imperio Romano, para que tengas una idea, que enlazaban hasta lugares de la costa como el oráculo de Pachacama. Bueno, eso no lo hicieron los incas. Los incas lo perfeccionaron, pero los primeros caminos fueron hechos por culturas pre-incas anteriores. Podría hablar en el caso de la costa los Ishma, por ejemplo, o los Wari, culturas que ya habían trazado senderos que puedan unir los apus, las montañas, sus pueblos, y luego los incas obviamente lo perfeccionaron. Así que decir esta cultura o esta información solo tiene 300 o 400 o 700 años, vas a encontrar en Chavín de Huántar, al norte del Perú, en los Andes, en una zona preciosa, a, a bastante altura, más de 3.000 metros de altura, una cultura con 3.500 años de antigüedad. Y sus creencias, sus templos, sus huancas, sus obeliscos sagrados o sus menhires andinos, como le llamo, son muy similares a lo que ves en la cultura inca, separados por 3.000, 4.000 años. Es decir, para mí Machu Picchu es un santuario de contacto, un lugar muy especial, no solo un lugar turístico que ha sido erigido sobre santuarios anteriores. mi querido Ricardo, mi risa no es de burla, no te estoy faltando el respeto, sino es de Estoy confirmando complicidad cosas. y de gratitud. Tuve la oportunidad de estar en tu país. Bendito Dios, tú no sé, se vieron las cosas. Por eso te digo, cuando es feo decir este refrán, cuando dice que el universo conspira,
No, 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 el universo nos conspira, todo se va alineando en su debido tiempo y en su debido momento, y en este famoso tiempo en que vivimos, el reloj cósmico tiene su función. Y tuve la oportunidad de estar en tu país, solamente en Lima lo que estuve fue un día, el día de llegada para tomar el vuelo a Cusco y el día que regresamos de Cusco, que descansamos en Lima, para después tomar el avión de regreso acá a los Estados Unidos. El viaje fue directamente para ir a Cusco y a Machu Picchu. Y estuve en Machu Picchu. Y me estás confirmando lo que se me había revelado. Yo lo Enhorabuena. comenté, yo lo comenté y me decía que esto es imposible. Y yo, no, no es imposible. Investíguenlo. Investíguenlo porque esto, lo que ustedes están viendo es lo último de lo que, de lo que nos quedó para, de alguna manera, dar testimonio de que existió algo acá. Pero esto no es lo que era originalmente este espacio. Y me refiero al espacio, lo que es la ciudadela. Claro. Y wow, wow, me ha confirmado, Un me has lugar al tocado. que era muy difícil llegar con... Sí, A mí me para los impresiona mucho españoles. Machu Picchu porque, a ver, tú puedes ir de pronto a Egipto y ves tremendas pirámides, es visualmente más impactante ver las enormes pirámides. Pero Machu Picchu, lo extraordinario es que no lo construyeron en el llano, No, ¿entiendes? en pico de una No, montaña. en el medio de una montaña con unos precipicios impresionantes y eso Impresionantes. te deja tildado, ¿no? Te Bueno, deja en pausa. en el grupo, cuando empezó el ascenso desde Aguascalientes, que es el pueblo, Machu Picchu pueblo, y empieza el ascenso, tú sabes, bueno, tú lo conoces más, que hay en la ruta tienen que hacer una pausa para que pase otro vehículo, para después pasar el otro vehículo. Y cuando tú miras por la ventana y ves esos abismos y esos precipicios, te digo, una del grupo entró en pánico. Tuvimos que pasarle la mano, ponerle a hacer el ejercicio de respiración, porque de verdad que impresiona, impresiona. Pero lo más impresionante es cuando tú llegas arriba a la estación turística donde te sellan el pasaporte con el sello de Machu Picchu y empiezas el camino de entrada a la ciudadela y de pronto se abre aquella estructura ante ti, o sea, se te paraliza el aliento. Tú dices, oh my De God, hecho, ¿cómo hicieron esto aquí? para construir ese super hotel, cuyo nombre no voy a dar para no hacerle No, publicidad, ese super hotel que está ahí en lo alto, que lo habrás visto, sí, sí, carísimo. y que las reservaciones son por años. Sí, No hay disponibilidad. por Sí. años que abres la cortina de tu suite y estás con el Machu Picchu al lado, Ujú. maravilloso. Sí. Fue toda una proeza. Salieron artículos de los especialistas, los arquitectos, los ingenieros, para poder construir ese hotel allí. Entonces, eso puso en relieve con la tecnología actual. Para construir esto fue todo un desafío. ¿Cómo habrá sido construir Machu Picchu hace 500 o tal vez más años atrás? Es increíble. Y solo Sí, con tracción humana, según las teorías yo, oficiales. yo llegué a la conclusión de que es un punto de contacto. Ahí hay portales de energías, ahí más allá de vórtices de energía, lo que hay son encuentros eh, interdimensionales maravillosos para aquellos que están abiertos a este tipo de manifestación o una manera de tener contacto. Pero impresiona y te agradezco que me hayas respondido porque me has confirmado algo que para mí fue revelador, lo compartí y bueno, ni decir Cusco. Cusco para mí es un tesoro de la humanidad. Cusco es algo que vale la pena, Inolvidable. es inolvidable y es un tesoro. Para mí es un gran tesoro tanto lo que es la ciudad, la cultura, el arte, la comida, las personas, pero en sí todo lo que es Cusco históricamente también es un gran tesoro y artísticamente en cultura y arte es un tesoro, pero también lo que se siente, lo que se percibe son bendiciones. De verdad que no hay palabra para describir lo que se siente. Ricardo, se nos está ya acabando el tiempo, me están indicando de que ya estamos llegando al tiempo. Dejo abierto esta ventana para posibles encuentros a futuro de seguir conversando de este fascinante tema. Claro que sí. Hay mucho más que hablar, me encanta que podamos conversar, que me estés dando esta oportunidad a través de esta ventana de Contacto Celestial en este podcast y también a través de esta comunidad de Soul Channel Miami, al cual agradezco
y con gusto comparto esta primicia con nuestro querido invitado Ricardo González, investigador del fenómeno OVNI o UFO, la ufología, como se conoce internacionalmente, que por ya décadas, nuestro invitado lleva de una manera ya vivencial y con todo respeto al tema, pero también con ustedes para compartir todo su conocimiento. Vuelvo e insisto, vayan y busquen sus libros. ¿Cuál es tu última publicación que tienes en este momento, Ricardo? Para Eh, cerrar. mi, mi último libro se titula El Vórtice. Habla sobre los nodos de la Tierra, empezando como muestra la experiencia que hemos tenido en el Cerro Uritorco, en la Argentina, que es un lugar emblemático, es como un nodo muy similar en algunos aspectos a los fenómenos del Monte Shasta. Y partiendo del Uritorco y sus misterios, exploro las creencias chamánicas, las experiencias de contacto, los supuestos seres de luz y todo eso que se ven en diferentes lugares del mundo. Se llama El Vórtice, lo he publicado de Seractum Editorial de Brasil, en portugués y español, pronto en inglés, por ahora en formato ebook, lo pueden conseguir en Amazon Kindle, en Apple Books y muy pronto ya en versión física. También aprovecho para mencionar que muy pronto voy a estar allí en Miami, también en Sarasota, en Florida. Y tú Para viajas acá a los Estados Unidos, tú viajas aquí a los Estados Unidos y muy uno pronto. de tus viajes favoritos es a Mount Shasta, pero eso lo vamos a hablar en otro momento, Sí, y después vamos porque a ir a Shasta. Sí. sí, tú vas con frecuencia, cuando visitas acá los Estados Ahora en Unidos, agosto. sí, cuando visitas acá los Estados Unidos, por cierto, los invito a que lo sigan en sus redes sociales. ¿Cuál es tu red social, Ricardo? Aunque está en Eh, pantalla, pero para que lo oigan de tu boca. Sí, me pueden buscar en los navegadores Ricardo González Corpancho y van a aparecer mis redes sociales, mi página web oficial. También pueden seguir mi serie en Gaia, La Nave del Tiempo, que también se encuentra en inglés, y mis participaciones en Cosmic Disclosure y en Deep Space. También en YouTube, porque he Sí, visto algunos videos tuyos por YouTube que están fascinantes. sí, El por todos lados. Vórtice es tu libro más reciente, pero mira, hay un libro que tenemos que hablar en otro momento, El Protocolo de Contacto. Hay Oh, otro sí, libro que todavía recuerdo con mucho cariño y cuando tengo oportunidad, aparte que lo recomiendo, lo leo. El Decálogo de la Gran Hermandad Blanca. sí, está publicado por Planeta con su sello Sí, Luciérnaga. y tienes algunos, vi que estuve haciendo searching de algunos, Ya veo, tienes ya un veo. libro también que ya están publicados en idioma inglés, así Sí, que para aquellas personas también que puedan tener dominio de la literatura en inglés, también tienes libros en inglés, así que maravilloso. Y bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y donde te encuentres, bueno, un gran abrazo de corazón a corazón. Feliz viaje por donde estés viajando en este momento. Dios mediante nos encontraremos en los Estados Unidos y tenemos que hablar después de Shasta, Mount Shasta, que es un punto ya de encuentros. Ahí hay algo que se está moviendo ahí, que se está incrementando muchas visitas. Así que me encantado. encantaría que compartieras también tu conocimiento y experiencia en tus viajes a Mount Shasta. Ricardo, un gran abrazo de luz, mil bendiciones. Y nada, los invito a todos ustedes, amigos, a que sigan a mi invitado Ricardo González, como él dijo, en todas sus redes sociales, en todas sus plataformas disponibles, al cual pueden acceder a toda la información. Y nuevamente, Ricardo, gracias por haber hecho un espacio en tu tiempo para compartir con nosotros acá en Contacto Celestial y sobre todo en esta hermosa plataforma, en esta hermosa comunidad de Soul Channel Miami. Mil bendiciones para todos y nos seguimos, como digo siempre, seguimos en contacto. Gracias, hasta la próxima. Vale, un gran abrazo. Soul Channel, un espacio para conectar almas.